Hoy nos acompañará Dorelia Barahona, poeta, cuentista, novelista y guionista costarricense. Estudió Filosofía y Bellas Artes en San José, México y Madrid, con la idea desde muy joven de dedicarse a la escritura más que a la docencia. Actualmente imparte clases de filosofía en la UCR y realiza talleres literarios por diversas partes del país. En el Hotel Alegría, el nuevo libro de Dorelia Barahona, no solamente hay cuentos alegres, también hay cuentos de tristezas, de odios, de asombros y de dudas. Todos ellos inquilinos de este hotel. Conozcamos en la siguiente media hora más sobre este libro en Punto y Coma. Bueno, la colección de cuentos del Hotel Alegría es una colección donde las emociones van hilvanando diferentes argumentos. Desde, por ejemplo, un adolescente que empieza a sentir las emociones de la pasión, a una indígena que empieza a sentir las emociones de la orfandad, un estudiante que empieza a sentir las emociones de la contradicción humana, una mujer joven que los prejuicios la hacen sentir lo que no es real, y etcétera. Son varios cuentos, todos entrelazados con las emociones, finalizando con Hotel Alegría, que es por supuesto el que le da el nombre al libro. Este es el tercer libro de cuentos de la escritora costarricense Dorelia Barahona, y los personajes principales son los sentimientos. El Hotel Alegría es un cuento, el inicial, que trata de hacer la metáfora de que vivimos en un hotel, vivimos en tránsito. En este tránsito conocemos diferentes, digamos, estados o afectos del alma. Estos afectos nos llevan a tomar decisiones en la vida, nos llevan a tener diferentes circunstancias y diferentes conflictos y resoluciones. Son muchas las habitaciones de este hotel y todos hemos entrado y salido de estas diversas habitaciones. Desde el amor, la tristeza, la pérdida, el duelo, la alegría, todo esto es lo que se trata de plasmar en el libro de cuentos Hotel Alegría. En una anterior entrevista, la escritora Dorelia Barahona dijo: todos sentimos emociones diversas a lo largo de la vida y sentí la necesidad de resaltar esta condición tan humana. Las emociones son los ingredientes más salvajes que tenemos los seres humanos, son como la levadura con la que nos construimos y llegamos a ser lo que somos. Muchas veces las emociones son nuestra propia trampa y muchas veces son lo que nos lanza a una buena vida. Desde los filósofos griegos antiguos el tema de las emociones ha sido muy importante. Curiosamente, posterior a la filosofía griega, donde por ejemplo Aristóteles o Platón mencionaba que para vivir en una buena ciudad se necesitan ciudadanos felices, es hasta este presente, hasta este momento en que estamos, que volvemos a hablar de las emociones. Anteriormente, todos estos siglos que han pasado, nos hemos olvidado la importancia y de la posibilidad que tenemos los seres humanos de trabajar nuestras emociones. Este tema para mí resultó muy importante porque al analizar lo que es la poética, que es la estructura clásica donde se origina el teatro, la dramaturgia y la poesía como una herramienta ya construida, vemos que son las emociones las que hacen a los personajes, no necesariamente los personajes las que hacen las emociones. De esta manera fue que me dediqué a escribir el libro Hotel Alegría, donde cada cuento es la excusa para que una emoción llegue, se presente y tome al personaje y tome a la historia. Esa es, digámoslo así, la excusa principal de este libro de cuentos. ¿Qué puede esperar una de un hotel?
sábanas limpias, baño limpio, agua caliente, ventana, poco o ningún ruido, buenas cortinas, todo eso. Pero jamás de los jamás es un grupo de gente que llegue a tu puerta a reírse a carcajadas, solo por reírse, como terapia, como parte del servicio del hotel a sus huéspedes. Reírse, esternillarse, a mandíbula suelta, a panza batiente, a dentadura colgante, a nervios electrizados, a lágrima viva, a moco suelto, reírse y reírse, para después relajarse. UNED, audiovisuales educativos en Internet. Ingresa audiovisuales.uned.ac.cr. La mayoría de los cuentos de esta colección fueron escritos hace poco, solo uno no. Se llama Lavado en Seco, que se escribió en los años 80. ¿Cómo habrá evolucionado la escritora de esa época ahora? Es interesante ver cómo uno evoluciona la escritura. La escritura es un tejido vivo y vive con nosotros. Definitivamente no es lo mismo escribir cuando uno tiene 20 años que cuando uno tiene 40, cuando uno tiene 50. La escritura, si la persona trabaja su oficio, se va haciendo conforme, se va moldeando igual que una emoción. Digamos que la escritura es el puente con el cual tiene el ser humano para expresarse. De esta forma, lo que yo escribí al principio, y el cuento Lavado en Seco en particular, es uno de mis primeros cuentos, como cuento, porque muchas veces yo utilizo un cuento y después termina siendo una novela. Ya me ha pasado en 3 ocasiones, pero Lavado en Seco, le tengo mucho cariño a ese cuento porque es sobre la historia de la vida de los estudiantes en mi época, de la Universidad de Costa Rica, donde se vivía muy feliz con muy poquito y se vivía también muy triste con muy poquito. Es una época de la vida donde los afectos están a flor de piel y donde se toman las decisiones más importantes para el futuro de las personas. Entonces, el tema de los prejuicios, por ejemplo, que abarcó en una producción, para mí, un periodo de producción de unos 15 años, el tema de los prejuicios y del trastoque y la trampa que se da, está ahí expuesto. Posteriormente evoluciono hacia construir historias ya más universales, donde los mitos vienen a jugar un rol muy importante, pero ya eso es posterior. Su mayor alegría es escribir narrativa. ¿Y por qué será esa apatía por la poesía? Bueno, a mí la narrativa me busca siempre, en cambio la poesía me busca muy poco. Es un asunto casi de que estoy ahí, de pronto un poema al año me da vueltas y me revolotea en la cabeza y lo escribo. Son poemas bastante universales en el sentido de que no apuntan a un yo emocional directo, es distinto. La narrativa me llega con una gran facilidad, para mí es como un tejido, casi que es como estar bordando una larga y constante historia de los que me rodean, del mundo, como una posible explicación y como una posible transformación de esa realidad. Entonces es como un fluido, es como un río, donde incluso a nivel de inconsciente me llegan las ideas y las voy construyendo con una permanencia y una estabilidad de estructura diferente a lo que es la poesía. Quizá por eso es que tiendo más hacia la narrativa que a la poesía. Hay diversas maneras de llegar al cuento. En mi caso, a veces el cuento me invade de principio a final.
La idea la tengo y de pronto, clic, aparece, y nada más me siento y la escribo, de principio a final. Hay cuentos que más bien me convocan a una escenografía que para mí es muy conmovedora y que está en busca de un personaje. Esa es otra forma. Escribo la escenografía y el personaje, curiosamente, va llegando al lugar. Se apropia de la escenografía y tiene un suceso, pasa la crisis y termina en un desenlace. Son, por ejemplo, esas son dos maneras de abarcar el cuento. La novela es un asunto pues muchísimo más largo y complejo. La bondad del cuento es que un buen cuento se recuerda. Un buen cuento no es aquel que, ¿qué era lo que le pasaba al personaje? No, es simplemente, ¿te acordás del cuento aquel que lindo que pasó tal y tal cosa? Ahí está. Es una perlita que conmueve, que empieza y que termina. Dorelia Barahona trabaja desde hace 15 años como tallerista. Eso significa que tiene una gran cercanía por compartir sus experiencias con los jóvenes escritores. Me gusta mucho dar talleres, me gusta mucho compartir, me gusta darle a las personas la posibilidad que tiene la herramienta de la escritura, del arte, de la literatura, como posibilidad de expresión y de cambio. La escritura para mí tiene esa vocación, a veces casi que terapéutica, donde las personas se encuentran en un lugar, escogen un tiempo personal para escribir y no necesariamente tienen que llegar a la ficción. Puede que se dediquen a escribir testimonios de vida o testimonios de la sociedad en la cual se encuentran. Pero la escritura tiene esa posibilidad y a mí me encanta poder compartir pues, lo que yo he encontrado en la escritura como un proceso casi de reedición de la realidad, de restauración del yo del escritor o de la escritora en relación con los demás, con el grupo en el cual están viviendo. Entonces, pasan cosas muy curiosas en los talleres, la gente se transforma, la gente encuentra un sentido temporal, pero en ese momento es el sentido y es muy bello ver que algo, un recurso que tiene el ser humano dentro de sí, que es totalmente gratuito, como es el construir metáforas de vida y escribirlas, hace que la mente cambie y que se reorganice en su capacidad de reinvención personal. Eso es, digamos, algo casi que milagroso a veces y creo que compartirlo es una de las formas mejores que yo puedo pues, retribuir incluso a las personas que me leen. Las memorias de Germán Serrano ya están a la disposición de todos los que deseen saber más sobre este gran hombre que colaboró desde diferentes facetas a nuestro país. Con el título Al atardecer, Memorias, Serrano Pinto narra los recuerdos de un dirigente juvenil y líder político que reflexiona sobre la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI. Es una obra sobre nuestro tiempo que complementa con ilustraciones, fotografías y comentarios de periodistas y profesionales de diversas disciplinas. Matemática, química, ciencias de la Tierra y el espacio, ciencias agrarias, ciencias tecnológicas, historia, lingüística, pedagogía, psicología, ética. Las mejores producciones audiovisuales de la UNED, ahora en Internet. Audiovisuales en línea. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr.
Una novela gráfica consiste en un cómic de cierta extensión equivalente a la de una novela escrita y que, al igual que esta, contiene uno o varios relatos autoconclusivos. El término novela gráfica fue popularizado por el artista estadounidense Will Eisner. Sobre esto decía: el arte secuencial es un medio de extensión válido, equivalente en respetabilidad tanto a la narrativa escrita como al cine. Fue con su obra, Un contrato con Dios, lo que le dio un lugar a Eisner como el padre de la novela gráfica contemporánea. En Un contrato con Dios, Eisner cuenta 4 historias dramáticas acerca de la vida en el Bronx en los años 30, siendo una de ellas la que da nombre al libro y que trata de un judío que promete llevar una vida ejemplar, firmando lo que él mismo ha redactado como un contrato legal con Dios. La muerte de su hija adoptiva le llena tanto de dolor que decide que Dios no ha cumplido con el contrato y decide romperlo él también, renegando de este y empezando a vivir una vida llena de lujo y prosperidad. Una nueva novela se asoma en la vida de Dorelia Barahona. ¿Tendrá más alegrías que tristezas? ¿O como la vida misma será una amalgama de sentimientos? Estoy terminando una novela, efectivamente es una novela donde siempre las emociones juegan un papel muy importante. En esta novela los personajes, hombres y mujeres, terminan por descubrir quiénes son, quiénes han sido, cuál es la verdad detrás. Es una novela donde trato de mezclar lo que es la aventura, el suceso, el argumento, con diversos personajes de mundos totalmente opuestos. Y eso para mí es como la parte más interesante del trabajo que estoy realizando, hacer tipos humanos contrapuestos que vienen de mundos y de realidades y de ideologías muy diferentes y se enfrentan. ¿Qué es lo que sucede cuando estas dos energías contrarias se encuentran? Pues ese es el argumento que empiezo a desarrollar y que bueno, espero que tenga un final feliz en el sentido de que se resuelva lo que está planteado en la novela, tanto del lado de el personaje que representa América Latina como el personaje que representa Europa, porque para mí las novelas son mundos, son cosmos cerrados, donde no solamente estoy tratando de comunicar la vida personal, sino que a partir de esa vida personal, particular, singular, trato de representar lo que es una sociedad, una forma de vivir, una cosmovisión y detrás de todo eso un mito, ¿verdad? Los mitos siempre, para mí, igual que la dramaturgia clásica, son fundamentales. No hay metáfora sin mito. Y eso es lo que nos seguimos dedicando, tanto los escritores como los cineastas, como los poetas. Todos al final contamos el origen de la vida, el origen del mundo, por medio de los mitos. Y bueno, eso es un poco lo que sigo tratando de hacer y en esta próxima novela espero también que quede plasmado. En primer lugar, para mí fue una sorpresa encontrarme con este texto, entre otras cosas, porque yo esperaba que fuese un libro casi de filosofía, porque yo conocía a Dorelia más desde la perspectiva de filosofía que desde la perspectiva de la escritora. Y fue para mí realmente sorprendente la facilidad que tiene para escribir, la facilidad que tiene para relatar, para contar historias extrañas, algunas, otras muy incluso apasionantes y otras inolvidables. Me parece que es quizás la cosa más bonita. Yo pensé que el tema del libro todo era la alegría. No voy a decir qué cosas que contiene el libro, porque eso es mejor para que lo lean entero, para recomendarlo. Pero sí me parece muy interesante lo siguiente, que ella logra captar distintos niveles de lo que puede ser la felicidad, de lo que puede hacer el goce y de lo que puede hacer esto que llamamos alegría. La alegría es
por lo menos en este texto, digamos, el punto de inicio y un punto muy extraño al final. Sobre todo porque el texto termina, digamos, un poco trágicamente y da la impresión como de que esa alegría es, si se quiere, un juego entre del reír hasta el colmo de que terminamos llorando. Y ese juego creo que hermosamente alcanzado en el texto de Aurelia, que por lo demás tengo que decir que me complace, sobre todo porque es casi una propuesta humana de un sentido de vida, de un sentido de qué es la existencia, de para qué estamos, qué es lo que vale aquí. Y encontrando qué es lo que vale aquí, o tratando de buscar qué es lo que vale aquí, de pronto encontramos pequeñas escenas de la vida cotidiana expresadas en este texto, que son hermosas. Y creo que eso de buscar lo bello, yo que trabajo filosofía griega, es quizás la cosa más grande que hay cuando uno intenta leer y aprovechar esto que llamamos lectura como un sentido de la vida. Hotel Alegría es un lugar de paso. Desde sus pasillos podemos observar a sus visitantes, la mujer secante, el joven que mira al cielo, la señora en su último paseo, el hombre errático, el estudiante. Todos entran y salen de sus habitaciones con la confianza que dan las palabras escritas por su autora en su tercer libro de cuentos. Cada huésped del hotel es un personaje que se aleja o se dispone a la alegría, al igual que le sucede al mismo hotel. Hotel y visitante son parte del camino. Este libro, Hotel Alegría, se encuentra en las librerías de la UNED. Ya lo puede ir a buscar a partir de este momento. Se lo recomendamos en .com.